El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza el impacto que han tenido los resultados de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto en la política y economía de Argentina. Ha pasado poco más de un mes desde las elecciones primarias en Argentina y aún queda otro tanto para las generales a celebrarse el próximo 27 de octubre. Sin embargo, los resultados del pasado 11 de agosto generaron consecuencias directas no solo en el panorama político, sino en el escenario económico. Si bien, como ya mencionamos en este mismo espacio, las primarias tienen como objetivo que las fuerzas políticas que competirán en la elección general elijan a sus candidatos, el hecho de que sean obligatorias y que, como sucedió en este caso, los partidos y coaliciones presenten postulantes únicos, las convierte en una suerte de ensayo de las generales, y por lo tanto su resultado aparece como indicativo de lo que puede suceder en las mismas. Por eso, el hecho de que la fórmula opositora integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner haya acumulado algo más del 47% de los votos válidos, con una participación de aproximadamente 75% de la lista, pone al peronismo a la puerta de volver a la presidencia y hace que la posibilidad de reelección de Macri, quien obtuvo un 32%, dependa prácticamente de un milagro. Dado que la Constitución establece que las elecciones presidenciales se resuelven en primera vuelta si un candidato obtiene más del 45% de los votos, de repetirse el resultado en octubre, Alberto Fernández se convertirá automáticamente en presidente. Como resultado, ha emergido un escenario político sui generis. Un presidente en funciones, quien continúa ejerciendo el poder, pero al que todos ya ven de salida, y un candidato opositor, al que todos ven como presidente virtual, pero que aún no tiene ningún poder formal. Mientras tanto, ambos deben competir entre sí y hacer campaña de cara a octubre. Lo anterior no sería tan problemático si Argentina no estuviese atravesando una situación económica extremadamente volátil. Los mercados habían descontado que Macri no saldría victorioso en las primarias, pero esperaban que la diferencia fuese menor y pudiese ser revertida en las generales y eventualmente en una segunda vuelta, repitiendo la trayectoria que lo llevó al poder en 2015. La contundencia del resultado dejó en claro que se trata de algo prácticamente irremontable, lo que llevó a que el lunes siguiente de las PASO el peso argentino se devaluara en prácticamente un 30% en pocas horas, las acciones de las empresas del país perdieran casi el 70% de su valor y los bonos de la deuda se desplomaran, ante la sospecha de que un cambio de gobierno comenzaría con el anuncio de que serían pagados con una quita. Desde entonces el gobierno de Macri se ha debatido entre asumir que la elección está perdida y entonces la responsabilidad pasa por asegurar cierta estabilidad de aquí a diciembre, cuando se dará el cambio formal en caso de ganar la oposición. Otros, sin embargo, siguen pensando que el milagro es posible y que el presidente debe seguir en campaña. Esta tensión se ha trasladado al accionar del gobierno en el plano económico, en un contexto en el que Argentina está en una posición muy vulnerable dada su dependencia del apoyo del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, a los pocos días de las primarias se anunciaron una serie de medidas orientadas a mejorar la situación de los ciudadanos con un claro tinte electoral, como un aumento de salarios, la exención de IVA para productos básicos, el congelamiento de precios de combustibles. Más allá de las dudas respecto del efecto concreto que las mismas puedan generar, en el corto plazo, estos anuncios dejaron en claro que el gobierno estaba dispuesto a dejar de lado los estrictos compromisos de disciplina fiscal acordados con el FMI y la decisión del entonces ministro de Economía de renunciar a su cargo. Lo anterior aumentó la inquietud de los mercados, creciendo la presión devaluatoria contra el peso y la caída constante del precio de los bonos de la deuda. Para enfrentar este panorama, el nuevo responsable de la cartera económica, Hernán Lacunza, tomó dos medidas que parecían impensables hace un tiempo. Por un lado, establecer restricciones para la salida de capitales y para la compra de dólares. Por el otro, determinar de manera unilateral el aplazamiento de los vencimientos de algunos bonos de corto plazo, en una suerte de default técnico. Del otro lado, todos los reflectores se han posado en Alberto Fernández, y cada una de sus palabras interpretada como un adelanto de sus futuras acciones de gobierno en caso de ganar. Como sucedió en las semanas previas a las PASO,
Cristina ha permanecido en un segundo plano, tratando de no exacerbar el rechazo que aún genera en un sector importante de la población. En parte para salir del ojo de la tormenta, el candidato realizó una gira por España y Portugal, en donde fue recibido prácticamente como jefe de Estado y existen planes de visitar México. La elección de estos destinos no parece casual. Revela, por un lado, la intención de reeditar una alianza internacional de centroizquierda frente a los avances de líderes populistas derechistas, y por el otro, tejer una serie de vínculos que le sirvan al eventual futuro gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda, algo que todos asumen como inevitable. Mientras tanto, próximamente se reanudarán oficialmente las campañas y ya se encuentran programados los debates públicos en los que se verán las caras los candidatos. El deseo de todos es que las semanas que de aquí a octubre transcurran con cierta calma, pero en el caso de Argentina hacer pronósticos es una tarea casi imposible. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.